Inicio con el primero. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre ustedes, tomará vuestros hijos y pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová, todos el 22. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Amén. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Padre, porque nos das la bendición de poder reunirnos, Señor, como iglesia local. Bendícenos, Señor, abre nuestro entendimiento, permite que salgamos edificados, bendecidos por medio de tu palabra, Señor, la cual sabemos que es viva, es eficaz, es útil, es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Sé que tu palabra es para todos, Señor, y ayúdanos a todos a tener esa disposición de corazón para poder ser receptivos, para poder disfrutarla, guardarla, Señor, y sobre todo, Padre, ponerla en marcha en nuestra vida. Bendícenos en todo, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué vemos en esta porción de la Biblia, hermanos? Verdad que admiro mucho cómo es Dios con su pueblo. Es tan amoroso, es tan compasivo, es tan misericordioso. Y al ser Dios que conoce todas las cosas de una forma, es omnisciente,
conoce de forma anticipada todo lo que va a suceder. Y algo que nos deja ver esta porción es que el pueblo decide rehusar de seguir los pasos del Señor. En su momento era un gobierno teocrático, es decir, que Dios mismo les gobernaba, Dios mismo les conducía, Él mismo les decía, salgan a la guerra, no salgan a la guerra, permanezcan, caminen, y todo lo que hacían eran guiados por Dios. Mas, sin embargo, en un tiempo en la vida del pueblo, se cansaron de escuchar la voz de Dios. Querían tener de primera mano un rey, una persona, un ser humano como las otras naciones. Y vemos en este pasaje cómo es que Dios, en su omnisciencia, sabía cómo les iba a ir con un rey. Él sabía qué iba a acontecer, mas sin embargo, al saberlo, no dejó las cosas guardadas. ¿Sabes qué hizo? Viene y se los dice, miren, ¿sabes qué? Pudo Dios haberse quedado con eso que Él sabía, mas sin embargo veo ahí el amor de Dios. ¿De qué manera? Se los lleva y se los dice, oigan, quizá el pueblo de Israel nunca había tenido un rey terrenal, mas sin embargo Dios les advierte cómo les iría al tenerlo. Y no les iba a ir nada bien. Y ahí veo la gracia y el amor de Dios, de un Dios que nos advierte. Y eso lo veo en la Biblia, en todas las dispensaciones. Un Dios que siempre está advirtiendo a su pueblo, le advierte, le da a conocer las cosas que le van a pasar, que le pueden pasar. ¿Y qué creen? Muchas veces el pueblo adoptó la respuesta que vemos en este capítulo, diciéndole únicamente a Dios, ¿sabes qué? No queremos tu voluntad. ¿De qué manera reaccionó el pueblo? Veamos qué dice la palabra en el verso 19. Pero el pueblo, ¿qué cosa? El pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Yo no sé qué tan obediente creas que eres, pero saben, en la Biblia vemos que en los diferentes tiempos el pueblo siempre fue rebelde. Y eso lo veo en la Biblia. La pregunta es, ¿seremos un pueblo obediente nosotros? ¿O únicamente lo que viene el pueblo que viene en la Biblia ha sido rebelde? El pueblo no quiso oír, y así sabemos mucho, que no queremos oír la voz de Dios, no queremos oír lo que Dios tiene para nuestra vida, aún sabiendo que nos advierte, aún sabiendo que te dice, no te irá bien, cambia, quita, desvíate, deja de hacerlo, no te irá bien. Y a pesar de eso dice, no quiso oír la voz de Samuel. No, sino que habrá rey sobre nosotros. ¿De qué me habla esto, hermano? De que muchas veces está por encima de la voluntad de Dios nuestra propia voluntad. Nuestro propio pensamiento, nuestro propio razonamiento, por encima de la voluntad del Señor. Sabemos que hay cosas que no están bien o que no nos irán nada bien y ahí estamos. Cuando queremos, hermanos, querer igual, vivir igual, Dios nos advierte. Y en esta mañana veremos cómo es que Dios advierte a su pueblo. Y es un Dios de oportunidad. ¿Están de acuerdo que Dios es un Dios de oportunidad? No queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El asunto aquí, mis hermanos, que hay veces nos llegamos a sorprender. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué me sucede lo que me sucede? Y sin darnos cuenta que nosotros fuimos los mismos que sembramos esas semillas en nuestro corazón y que le dimos lugar, estándolas abonando constantemente por días, semanas y meses, y que ahora ha germinado algo más grande, en lo cual a veces
ya nos sofoca, nos ahoga y decimos, ¿por qué estoy así, Señor? ¿Por qué me pasa eso con mi esposo, con mi esposa, con los hijos, en el trabajo? Y mucho de lo que nos pasa en la vida tiene que ver con algo que nosotros mismos hemos sembrado. Y el problema no solo es sembrarla. El problema es que constantemente le echamos su abono. Su abono, es decir, le damos lugar a aquello que Dios dice, hey, déjenlo. Y las cosas van creciendo, van creciendo. Y aquí el rey Saúl estaba calificado para ser el primer rey, pero como instrumento de juicio para el pueblo de Israel. Dios se los puso o ellos lo buscaron. Nosotros mismos nos buscamos nuestro propio mal. Analízalo. Ey, no te cases con él. Ey, deja esta práctica. Oye, deja de hacer eso en el trabajo. Oye, cambia tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de accionar. Y no queremos. Bueno, eso que no queremos cambiar ni quitar, a su tiempo servirá como un juicio de parte de Dios para hacernos entender que nosotros mismos hemos elegido las cosas que hoy tenemos en casa. Veamos el verso 1. Un Dios que nos advierte, pero también un Dios que nos advierte y un pueblo que rechaza al Señor. Primer libro, capítulo 8, verso 1. Dice así: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Verso 2. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo Abías, y eran jueces de Beerseba. ¿Saben? Samuel el profeta fue una persona muy entregada al Señor, muy temerosa de Dios, amaba a Dios, respetaba a Dios, reverenciaba a Dios. Tan es así que la Biblia lo describe como una persona que iba a ser conforme a la palabra de Dios. Y desde muy pequeño, cuando Dios le revela lo que iba a acontecer con su líder, Elí, él le descubre todo a Elí, tal como Dios se lo había dicho. Así que vemos a Samuel desde muy pequeño siéndole fiel a Dios en lo que Dios le decía. Un padre que amó a Dios, servía a Dios, respetaba a Dios. Pero surgió algo en la vida de sus hijos, aunque el profeta Samuel amaba a Dios, sus hijos no eran tan fieles y no eran leales. Y esto nos enseña también que no siempre un hijo seguirá los pasos buenos de un padre o los pasos buenos de una madre. Sería hermoso que los padres amen a Dios, pero no siempre es así. Sería bonito que los hijos amen a Dios, pero no siempre sucede eso. Sería magnífico que la familia entera, padres e hijos, amen a Dios, pero no siempre es así. En la Biblia vemos varios pasajes. Me llama la atención cómo es que el profeta Samuel, aunque era una persona fiel a Dios, sus hijos hicieron lo contrario. Y eso viene en la Biblia. Un ejemplo está con el rey Amón, bien malvado. Pero su hijo Josías fue una persona temerosa de Dios. No siempre las instrucciones de Dios es instruye al niño en su camino, pero a veces es un hecho que el hijo se va a mantener en las cosas de Dios. Y eso lo vemos en varios pasajes. Veamos el verso 2, dice: y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. ¿Saben qué estaba sucediendo aquí? Que el pueblo tenía jueces, pero no eran jueces como lo eran el profeta. ¿Y por qué menciono en relación a la familia? Veamos Números 4:35. La edad de poner a un servidor de Dios en el tabernáculo
Era a la edad de 30 años, Números 4:35. Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para administrar, ¿en dónde? En el tabernáculo de reunión. Así que los hijos de Samuel no eran pequeños, no eran personas que no conocían, ya eran personas adultas. Por eso vemos a Dios no enjuiciando al profeta Samuel como lo hizo con Elí, porque ellos habían sido instruidos en la palabra, mas sin embargo no siguieron los pasos de su padre. Veamos nuevamente el primer libro de Samuel 8:3. Y aquí quiero por favor que le den lectura. Todos dicen. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras ¿qué? La avaricia, dejando sobornar y permitiendo el derecho. No anduvieron, hermanos, ¿saben? Muchas veces no andamos así como a Dios le agrada. El problema es que el pueblo entero andaba mal. Los hijos de Samuel andaban de corruptos y el pueblo andaba en sus cosas también. Anduvieron significa que no andaban caminando, no se conducían, no emprendían un camino cristiano correcto como a Dios le agradaba. Y sabes, a veces eso pasa en la familia. Una persona es la que camina, la que se conduce, la que emprende, la que marcha, la que insiste, la que dice, hey, vamos a la iglesia, vamos a seguir las cosas de Dios. En el caso de los hijos del profeta Samuel, no andaba. Siempre hay alguien que no se suelta del Señor en la familia, que se aferra de Dios, que abraza a Dios, que a pesar de que las cosas no van tan bien, ahí está fiel a Dios. El profeta Samuel era una persona muy dada al Señor, entregada a Dios. Y saben, viendo la vida del profeta Samuel en ese tiempo, era una persona que oraba todos los días. Tan es así que no dudo que oraba por sus hijos, de cómo andaban. Vamos al capítulo 12, verso 23. Veamos qué hacía el profeta Samuel. Capítulo 12, verso 23. Miren qué decía este personaje. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová. ¿Cuándo? Cuando cese de estar rogando u orando o clamando por ustedes. Se entiende que oraba todos los días el profeta Samuel. Veía el no orar como pecado y creo que él oraba por sus hijos, aunque ya eran grandes. Oraba por su pueblo, aunque era numeroso. Lejos sea de mí. No te canses de orar por tu familia, a pesar de que a veces anden como anden, no te canses de orar. Aunque veas que no andan en el camino del Señor, aunque veas que no emprenden las cosas de Dios, no dejes de orar, no solo por tu familia, sino por ti mismo. Lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová, que ofenda yo a mi Señor al dejar de orar por la necesidad que tengo. Volvemos por favor al capítulo 8. Verso 3. El pueblo no quiso escuchar a Dios. El pueblo andaba en su propia voluntad. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia. ¿Andamos, hermanos? Híjole, yo creo que muchos no andamos en las cosas de Dios. Vamos a la iglesia, escuchamos alabanzas, le entonamos cantos, estamos sirviendo al Señor, pero no andamos.
Los hijos de el profeta Samuel andaban tras la avaricia, mas sin embargo puede que no sea la avaricia la que te identifique a ti y a mí. Puede que sean otras cosas que te identifican, que no andamos conforme al plan de Dios. Quizás sea el alcohol, quizás sea la droga, quizás sea la fornicación, hechicería, idolatría, pornografía, adulterio, otras muchas cosas, amargura, enojo, ira. Quizás no andes en avaricia. Ellos andaban en cosas que no. Dice una versión de la siguiente manera: pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero. Su padre no lo hacía. Aceptaban, sobornos y pervertían la justicia, eran corruptos. Qué importante es que identifiques cuál es el pecado que hay en tu corazón. ¿Qué es aquello que seguimos en nuestra propia voluntad? Puede ser buen papá, buen hijo, buen hermano, pero quizá hay algo en lo que dices, aquí sí no. ¿Qué cosas, hermano? Es un buen principio cuando identificamos qué es aquello que hacemos en nuestra propia voluntad. Gracias, mi hermano. Verso 4. Entonces todos los ancianos, otros también, no solo eran los hijos del profeta Samuel, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Veamos el verso 5. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido, Samuel. Se comprende, ya era grande Samuel, y tus hijos no andan en tus caminos. No andan como a Dios le agrada, no andan como tú lo hiciste, Samuel, siendo temeroso. Por tanto, constitúyenos ahora, ¿qué? Miren, hermanos, unos en la avaricia y otros anhelando las cosas del mundo. No creas que estás fuera de la lista, ¿eh? Que el hermano o la hermana tenga un pecado diferente al tuyo, no te deslinda de que también eres en algo, estás a veces practicando cosas que a Dios no le agradan. Quizás la hermana es porque se deprime, pero tú igual eres una persona que de volada eres muy rencillosa, iracunda. Quizás no andas en el chisme, pero sí te gusta quizás mentir. El pueblo entero andaba en pecado, andaba mal. A veces únicamente nos señalamos. Pero ¿qué es lo que haces en tu voluntad y no en la voluntad de Dios? Identifícalo. A veces corriges a los ajenos y en tu casa nadie viene a la iglesia. A veces así andamos. Y le dijeron: y aquí tú has envejecido y tú y tus hijos no andan en tus caminos. Mira, ¿y a ustedes sí andan en el camino de Dios? ¿Ustedes sí andan? ¿Qué vemos aquí? Al pueblo señalando, y estaba en parte, la Biblia no dice no juzgué del todo, debemos de juzgar siempre y cuando saquemos ¿qué? La paja, pero a veces traemos vigas todos. Y en esta ocasión, en esta porción, todos andaban trayendo sus vigas, sus pajas. Pero sí, señalaban y criticaban, se criticaban unos a otros. Dice: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Gracias. Pero ¿sabes algo? Pero que quiero un rey como los de mira nada más. Señalas a algunos, pero tú quieres andar, quieres un rey.
quieres un trabajo, hacerlo del mundo, quieres andar como el mundo, quieres una persona del mundo en tu vida y me dices o sea, no hay congruencia ahí. Así que todos andaban mal. Todos andaban queriendo hacer su propia voluntad. Unos sobornando en avaricia y otros añorando algo que había en el mundo. ¿Qué es lo que decía el pueblo y los ancianos? Constitúyenos cuando ahora rey que nos juzgue, como tienen todas las que. O sea, todos andaban queriendo hacer lo que quieren. Dice la palabra, tantas cosas. Honra a tu padre y a tu madre. No matará, no codiciará. No os unáis en yugo desigual. Es todo en algo. Identifícalo. Es bueno que identifiques qué es aquello en lo que no andamos bien. Verso que sigue. Dice, pero no agradó a Samuel el profeta esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. ¿Por qué no le agradó al profeta Samuel? Porque no se alineaba con el plan de Dios. A Samuel el profeta no le desagradó que le dijeran que sus hijos no andaban como él. No le desagradó eso porque él sabía, ya había encontrado que sus hijos no eran rectos, no eran íntegros. Y no le desagradó eso. ¿Por qué? Porque él andaba en las cosas de Dios, amaba las cosas de Dios. Y eso no le desagradó. ¿Y cuántos padres hoy en día les corriges a sus hijos o les dices, hey, pasa esto? Y saben lo que están haciendo y en vez de actuar como Samuel y decir ciertamente, gracias, no, terminan enojados. Y así andamos a veces como el pueblo. Al profeta Samuel no le agradó. ¿Por qué? Porque amaba las cosas de Dios. No le agradó la palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. ¿Y qué hizo Samuel, el profeta? Oró ¿a quién? A Jehová. Un corazón humilde. Un corazón que reconoce que sus hijos andaban mal. Un corazón que reconoce que el pueblo andaba mal también. No le agradó, le desagradó, le disgustó, le molestó también. Así que, ¿cuál es ese anhelo que traes practicando en la vida que no se alinea al plan de Dios, pero que se alinea estupendamente bien a tus deseos? Que se alinea a lo que tú quieres, a lo que te complace, a lo que le gusta, a tu ser, a tu carne, a tu voluntad. Verso 7. A pesar de que el Señor ve que a veces no andamos como Él le agrada, es un Dios que brinda una oportunidad para volvernos a Él. Verso 7 dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz de quién? Del pueblo en todo lo que te digan. ¿Saben? Dios permite que andes en lo que quieres. Dios nos permite, o sea, Dios puede dejar en tu vida, ok, está bien. Dios te trae su mensaje, su voluntad, pero si tú decides andar en la tuya, Dios lo va a permitir. Porque ahí vemos la voluntad del Señor que respeta, óyelos. Oye la voz del pueblo en todo lo que te diga. Porque no te han desechado a ti, Samuel, sino a mí me han desechado. ¿Para qué? Para que no reine sobre ellos. Dios muchas veces no reina en nuestras vidas, hermano. Porque si así fuera, anduviéramos como Él le agrada, como a Él le complace. A veces no hacemos las cosas que a Dios le agradan. No reina Dios, no te mientas. No debemos de mentirnos, no reina Dios. A veces reina más una persona en tu vida, una cosa en tu vida, un pecado en nuestra vida, que es en lo que más pensamos, en lo que más buscamos.
pero no Dios. No te han desechado a ti. Y podríamos ver, qué malo es el pueblo, aun cuando Dios lo advirtió. La pregunta es, ¿a poco Dios reina realmente en tu vida? Estamos en la iglesia y andamos pensando o haciendo, diciendo cada cosa. A veces no venimos a la iglesia con el propósito debido, el propósito enfocado. Estamos fuera en el trabajo y no nos enfocamos en lo mismo. ¿A poco reina? Una persona donde realmente reina Dios se ve, se demuestra y se percibe. ¿Reina Dios en tu vida? La palabra enseña, ha puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A veces no está reinando. ¿Quién reina en tu corazón? ¿Quién está reinando tus pensamientos? ¿Quién está reinando tus acciones? ¿Es Dios o somos nosotros? ¿Saben algo? En muchos somos nosotros. Porque cuando Dios reina, eres cuidadoso hasta para pensar, eres cuidadoso para hablar, eres cuidadoso para hacer las cosas, eres cuidadoso en lo que haces. Cuando reina Dios en el corazón, tienes cuidado de las cosas que haces, piensas, hermano. A veces no reina, reina nuestra carne. Así como vienen las cosas, Jesús está reinando tu corazón. En eso que estás haciendo, ¿está reinando Jesús en tu corazón? Él es quien te está moviendo a hacer las cosas. No reina del todo Jesús. Porque a veces pensamos cada locura, hacemos cada locura o hablamos. No está reinando el Señor. Una iglesia donde reina ella y no reina su Señor, ya no está en la voluntad de Dios. En todo debería de reinar el Señor. En la iglesia, en mi vida, en la casa, en la vida de la familia, debería de reinar el Señor, ser el Señor el que resalte, el que reluzca, el que brille, pero no. ¿Quién reina en tu corazón? ¿Y quién reina en tu familia? ¿Quién reina en tu casa? Muchas veces reina más nuestra voluntad. No oye la voz del pueblo. Óyelos. Y le agrega el Señor en todo lo que te diga. Como pastor a veces, hey, aconseja. Ya aconsejaste, escúchalo. Únicamente transmíteles, comparte, enseña, pero ya no puede uno pasar una línea, cada quien y su voluntad. Y le agrega el Señor, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. No reine. Verso 8. Dice la palabra, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué. ¿De dónde? ¿Sabe de qué me habla esto? El pueblo estaba actuando tal y como actuaron aproximadamente arriba de 350 años. Es decir, Dios recuerda cómo había sido el pueblo en un principio. Y saben algo, hay veces hoy en día estamos reflejando la misma carne con la que el Señor nos sacó del mundo. Dios se acuerda de dónde te sacó. Y muchos andábamos en muchas cosas. En hechicería, brujería, idolatría y tantos pecados de rebeldía.
Y el pueblo así estaba actuando, como si no tuviera a Dios. Y el Señor, mira, si descuidamos nuestra vida espiritual, hermanos, podemos caer a los mismos hábitos en los que Dios ya nos sacó, ya nos rescató. Y si no tenemos cuidado con eso, podemos volver a caer en lo mismo. Porque a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Verso 9. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales, miren, está ahí el amor de Dios, muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos, muéstrales. Saben, Dios constantemente nos enseña cómo nos irá en la vida cuando andamos en nuestra voluntad. Nos enseña, nos advierte, nos pone ahí una pantalla diciendo casi, hey, te va a ir así. ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con nosotros? A veces abusamos y nos aprovechamos de la misericordia de Dios. Qué bonito cuando comprendes que has pecado, que has fallado y que dices, ¿sabes qué? Para esto no me ha llamado Dios, voy a cambiar, voy a corregir eso que estoy haciendo mal. No quiero que reine mi voluntad, no quiero que reinen mis pensamientos, quiero que reine mi Señor en mi vida. Y qué bonito cuando eso pasa. Pero en el pueblo muchas veces fue lo contrario. No nos gusta cómo nos reina el Señor. Es muy duro el Señor. No quiere que ande en el mundo y me gusta andar en el mundo. No quiere que muchas cosas que yo hacía y que tanto es tantito, podrías pensar. Mas sin embargo, a veces no nos gusta el régimen divino, la forma espiritual en la que Dios quiere que te conduzcas. Creyendo que puedes estar en una libertad mejor sin darte cuenta que no hay mejor libertad cuando la encontramos en el Señor. Número 2, vamos al verso 10. Una advertencia de Dios. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dios le da esas instrucciones, cómo les iban a tratar. Verso 11. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre ustedes. No sé si conozcan gente que le fue instruido en la palabra, hey, vuélvete a Dios, no te cases en yugo desigual. ¿Y dónde están ahorita? Creyeron sentirse más sabios que Dios, creyendo que a Dios le podemos, no pasa nada, no. Gente que ya no viene a la iglesia, ¿por qué? Porque en un principio, y ese es un ejemplo, y no los hace menos que nosotros, pero nosotros podemos estar haciendo otras cosas que tampoco se alinean al plan del Señor. El punto es que cada mal acto fuera de la voluntad de Dios trae consecuencias. Y nosotros mismos somos las que las sembramos. Así hará el rey que reinará sobre ustedes, tomará sus hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Verso 12. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses. Y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Los hijos del pueblo estarían al servicio del rey, a disposición del rey, no como invitados, sino como trabajadores. Y el Señor les está diciendo, hey, no les va bien a su familia. Es como hoy a los padres, traigan a sus hijos, instruye al niño en su camino.
Y a veces no se aplica eso. Tráiganlo los sábados a los pequeñitos. Ok, Dios nos advierte, verso 13. ¿Y qué iba a suceder con las hijas del pueblo? Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras. ¿Qué más? A ver, ¿cuántas de aquí tienen hijas que les encante la cocina? Así que diga, esta mi hija hace unas tortillotas así a la antigua y le encanta. Ya me pidió de regalo un molcajete, un metate. Le encanta ser cocinera. A ver, hace la mano quien tiene una hija así. No, ya último ni a las mamás les gusta. Puro para llevar ahorita. Con la hermana Jenny. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y qué más. Y amasadoras. Amasadoras. No, hombre, imagínense todo lo que Dios les está advirtiendo que iba a suceder, que les iba a pasar, para que ellos reflexionaran. Y eso me gusta de Dios, que siempre nos da un mensaje. Por medio de una persona te dice, hey, te anima, te corrige, te exhorta. Y a veces somos bien feos. En el verso 14, aparte de las cocineras y amasadoras, asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras. Lo que iba a hacer el rey, iba a tomar las tierras del pueblo, iba a tomar sus viñas, iba a tomar sus olivares, sus sembríos, iba a tomar, ¿sabes qué? Era el rey. Así como casi hoy que te toman, con los impuestos te bajan, ni te dicen ahí te voy. Hay un mes en el año que el recibo llega bien carísimo. No sé si les pasa, ¿verdad? Dice, y de vuestros olivares, y los dará, ¿quiénes? A sus siervos. En otras palabras, no les va a ir bien si me rechazan. No les irá bien si dejo de reinar en sus vidas, en sus corazones, en el pueblo. No les irá bien aquí en la iglesia. Quien debe de reinar es nuestro Señor, para que nos vaya bien. Ya cuando tú como iglesia tomas un derecho que es humano, ya estamos mal. Van a tomar vuestros olivares, nuestros viñas, tierras. Verso que sigue 15. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a quienes y a sus siervos. ¿De dónde salía la manutención que había para los siervos del rey? Del pueblo. A ver, díganle allá a don Miguel. No es pedirle permiso, díganle que van a entrar por la 10ª parte de todo su sembrío porque es para los siervos. El fruto del trabajo del pueblo sería diezmado para atender los oficiales del rey y sus siervos. Verso 16. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas. En aquel tiempo había gente en casa como siervos quien atendían las labores de casa y únicamente el rey iba a decir, ¿sabes qué? ¿Cuántos siervos tienes? Tráemelos. Necesito algo que hacer. Y Dios se los había advertido. No solo eso, tomaría a sus jóvenes, los mejores jóvenes. ¿Qué más iba a tomar, hermanos? Vamos a darle lectura. Vuestros asnos y con ellos hará sus obras. 17. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus. Tráiganse un borrego, por favor. Un consomé acá con garbanzo. Harta, chilito, cebolla. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. ¿Ves lo que sigue? Y miren qué dice la palabra, y clamaré. Hermano, todo lo que tú apruebes para tu familia, para ti, para tu esposo, en el trabajo, eso que tú apruebas que sabes que está mal,
eso mismo Dios utilizará para mostrarte su juicio. Lo mismito que tú apruebas, lo mismito que tú siembras y yo siembro, eso va a ser lo que me va a traer el mal. Y clamaréis, hermano, aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas el Señor, ¿qué dice? Mas Jehová no os responderá en aquel día. ¿Es Dios malo, hermanos, cuando no te responde? ¿O somos excesivamente necios? No, hay gente que es que Dios no me escucha. Es que esto y es que el otro. A ver, se te corrigió, se te advirtió en aquel tiempo. Ya no quieres nada con el amigo, con el esposo o con la esposa. Es que es así, se la pasa quejándose. Va con la mamá, con la abuela, con todo el mundo quejándose. Tú te lo buscaste. Nosotros mismos nos buscamos muchas cosas que estamos pasando. Cuando somos desobedientes al plan del Señor, y clamaréis y le pediréis y le vas a rogar al Señor. Pero ¿qué crees? Tú elegiste el rey. Tú elegiste hacer tu voluntad. Y a su tiempo las cosas vamos a viene la factura de lo que hacemos. Mas Jehová no responderá en aquel día. Verso que sigue. Cuando el pueblo hace su propia voluntad, Dios le da una advertencia de cómo le va a ir. Y número 3, tenemos la opción de tomar en cuenta a Dios o rechazarlo. Y el pueblo en esta porción lo que hizo fue rechazar lo que Dios les había mostrado. ¿Es algo que no pasa hoy en día? Sigue pasando. Nos sigue pasando. Ya sabemos cuál es la consecuencia, ya sabemos cuál es el mal. Y nos sigue pasando. Y eso aplica en la vida, no solo en el aspecto espiritual, en el aspecto humano. ¿Cuántas veces sabes que hay algo que te está haciendo daño y todavía ahí vas? Ya sabes que no tomarte un medicamento te va a traer daño y todavía lo dejas de tomar. Ya sabes que la comida, ciertos alimentos o ciertas bebidas te van a causar daño. Ya lo sabemos y ahí vamos. Tienes una relación bien tóxica de novios y crees que va a ser mejor, ahí vas. Es que ¿por qué es tan celoso, tanto hombre? Somos nosotros a veces quienes buscamos eso. Si ya sabes dónde no le caes bien a la gente y todavía a veces ahí vamos. Eso agárralo en un sentido general. Lo que no te trae nada bueno a tu salud espiritual, a tu salud emocional, a tu salud moral, a tu salud familiar, pues procura cuidar ese ambiente de una forma general. No dejes que otras cosas reinen en tu vida cuando ya sabes que no te va a ir nada bien. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, necio, sino que habrá rey sobre, aquí mandamos nosotros, los betelianos, los bautistas, hacemos lo que se nos antoja, no, nos va a ir mal. Así que, hermano, todo aquello, guarda, cuida todo aquello que sabes que te puede hacer bien o mal, evítalo, lo malo evítalo. Te han dicho que debes de hacer ejercicio y usted sigue queriendo no hacer, ¿cómo te va a ir? Te va a ir mal. Haz cambios, cambia tus hábitos. Busca lo bueno en todas las áreas de tu vida. En el número 3 vemos la rebeldía.
del pueblo, a pesar de que muchas veces Dios nos dice, la familia nos dice, los padres le dicen a los hijos, la esposa al esposo o al revés, el pastor a la iglesia a alguno que otro por ahí, a pesar de que Dios nos advierte, muchas veces continuamos siendo rebeldes. Así somos rebeldes. No, sino que habrá rey sobre nosotros. El pueblo no quiso oír, no quiso escuchar, no quiso considerar a Dios. Ok, está bien. Entonces vas a ser responsable y consecuente de las cosas que van a suceder. Verso que sigue, por favor. Y miren, y nosotros seremos también como todas las naciones. Quisieron ser como el mundo, quisieron ser como los de allá afuera, ok. Si quieren ser como los de allá afuera, pues así como viven los de allá afuera, así la van a pasar también. Y nuestro rey, dice, nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. El punto es que el pueblo entero andaba en su propia voluntad. Todo el pueblo recibió una advertencia de Dios y todo el pueblo rehusó creer en esa advertencia y aceptarla. Prefirió decirle a Dios, no, Señor, hágase nuestra voluntad y no la tuya. ¿Cómo le fue el pueblo de Israel? Le fue bien mal con ese rey. Mal. Mal les fue. Uno de los reyes más rebeldes hacia Dios. De hecho, los días miércoles estamos hablando sobre, este miércoles voy a hablar de algunos temas en relación a este personaje. Está interesante, así que le invito a que venga los miércoles también. Verso 20, y nosotros seremos también como todas las naciones. Tendremos un rey, saldrá con nosotros y hará nuestras guerras. Verso que sigue. ¿Qué más había en esto? Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Okay. ¿Qué significa esto? Que Dios va a permitir que hagas tú tu voluntad. Dios lo va a permitir. Nada más considera esto. Eso que eliges, que va en contra del plan de Dios, es lo mismo que Dios va a utilizar para ponerte en una disciplina. Lo mismito. Muchas veces sembramos lo que hoy estamos pasando. Verso 22, cierro. Y Jehová dijo a Samuel, oye la voz del pueblo, escúchalos. No quieren obedecerte, no quieren escucharte, no quieren atenderte, ok. Solamente óyelos, pon el rey sobre ellos, el rey que ellos quieren. No te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Por lo tanto, ellos van a ser consecuentes y responsables de lo que elegimos. Así que, hermanos, miren qué dice la palabra, oye su voz. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Tres cosas. Dios es un Dios de oportunidad. Y lo vemos. Un pueblo que hace su voluntad, Dios les advierte de cómo les va a ir. El pueblo rechaza el plan de Dios, pero ¿sabes algo? Dios sigue mostrándonos su amor y su oportunidad para volvernos a Él. Yo no sé cuál sea tu condición en esta mañana, pero si en algo estás haciendo las cosas no como a Dios le agradan, creo que Dios te está diciendo hoy, no te va a ir bien, ¿cómo vas? Cambia de dirección y vuélvete a Dios. Y creo que es un tiempo para decirle a las cosas del mundo, basta. Decirle no a nuestra carne y sí al Señor, que sea Él quien reine en nuestras vidas. Amén. Vamos a ir a Dios en oración. Amoroso Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos enseña, Señor, la condición del pueblo. Reconocemos, Señor, delante de ti que como pueblo también te fallamos, también pecamos, Señor. Somos pecadores delante de ti. Hacemos muchas veces las cosas a nuestra propia voluntad, como nosotros queremos, Señor, y rehusamos andar en tu camino. Te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos limpies de todo nuestro pecado, de toda nuestra maldad, Señor.
Sabemos, Padre Celestial, que eres un Dios de oportunidad. Y aun cuando el pueblo estaba rehusando creer en ti, estaba rehusándose el seguir tu camino, aún en esa condición malvada y de pecado, usted le muestra, Señor, que los ama, mostrándoles de qué forma les iba a tratar el Rey, Señor. Y eso me habla de un Dios de misericordia, de un Dios de gracia, de un Dios de amor, que siempre quiere lo mejor para su pueblo. Ayúdanos, Señor, a volver a ti, a tu camino, como a ti te gusta, como a ti te agrada, que te amemos con todo el corazón, que te respetemos con nuestros pensamientos y que vivamos una vida de agrado a ti, Señor. Porque te fallamos, te ofendemos, te entristecemos, Señor. Perdónanos porque muchas veces quien reina en nuestro corazón es nuestra propia voluntad, Señor. Y ayúdanos a considerarte en todas las áreas de nuestra vida y que seas tú, Señor, quien reine en nuestros corazones. Me gustaría orar por ti, mi hermano. Reconocer que no estamos en la voluntad de Dios, es de valientes, es de personas que reconocen con humildad su condición de pecado y le quieren decir, Señor, ayúdame. Ya no quiero andar en mi propia voluntad. Quiero que reines en mi vida. Quiero escuchar tu voz. Quiero mejorar ese estilo de vida donde un doctor, un padre, un hermano me corrija. Considerar el consejo bueno, Señor, de quien sea quien me hable, Padre, para el bienestar de mi salud espiritual, emocional, física, Señor. Quiero ya no ser necio, Señor. Y si alguien me dice que debo de ocupar o realizar ciertas cosas, quiero tomarte en cuenta en todo, Señor. Yo sé que no todos de alguna forma practicamos lo mismo. Lo que sí sé es que de alguna manera le fallamos al Señor. Me gustaría orar por ti, mi hermano, si consideras que necesitas la ayuda del Señor y quieres más de su reino que de tu propia voluntad. Levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios les bendiga. Muchas manos, Dios les bendiga. Más del reino de Dios en nuestra vida. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Pueden bajar su mano. ¿Alguien más? Dios les bendiga ya. Pueden bajar su mano. ¿Alguien más? Dios les bendiga. A veces no reina Dios en nuestras vidas. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro estilo. Y eso no nos va a traer nada bueno. Y hoy es un día de advertencia del Señor. ¿Alguien más que diga, yo quiero hacer la voluntad de Dios? Levanta tu mano. Quiero orar por ti, hermano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga allá atrás. ¿Alguien más? Allá atrás. Dios te bendiga, varón. Puedes bajar tu mano. ¿Alguien más? Quiero que reine, Señor. Quiero conocerlo más. Quiero que mi corazón esté en las cosas celestiales y espirituales. Amoroso y buen Dios, te agradezco, Señor, porque eres bueno, porque a pesar de que el pueblo se encontraba en pecado, le mostraste tu gracia, Señor, con un mensaje de advertencia, con un mensaje, Señor, el que describía cómo le iría al pueblo. Y gracias, Señor, porque lo sigues haciendo. Gracias, Señor, porque sigues advirtiéndonos que si no consideramos el buen consejo tuyo, el buen consejo de un médico, de un abogado, de un pastor, de un hermano en la fe, si no lo tomamos en cuenta, Señor, las cosas pueden empeorar. Bendícenos, Señor, y danos un corazón humilde para poder, Señor, aceptar un consejo. Que tengamos esa disposición de que no lo sabemos todo, Señor, y que necesitamos de la ayuda no solo tuya, Señor, sino de la ayuda que tú permites por medio de la familia, por medio de la iglesia, por medio de un siervo, por medio de los hijos, por medio de los padres. Es una ayuda que viene de ti, Señor. Bendícenos en todo, llena de gracia las manos levantadas, Señor, y ayúdanos a incorporarnos en hacer tu voluntad y sobre todo, Padre, que reines tú en nuestros corazones. Bendícenos, Señor, como iglesia, te lo pedimos, te lo suplicamos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. El Señor nos siga bendiciendo.